Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta obediencia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Poco se puede añadir a lo que hemos escuchado hoy
en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pablo, un hombre apasionado en todo, y por eso, como había sido educado por Gamaliel, que era de los fariseos, había sido educado en la ley de Moisés, en la doctrina, como dice él, de nuestros padres, pues con toda pasión quiere vivir esa ley de Moisés. Y eso pues le hace incluso llegar al momento en que, si recordáis, cuando están martirizando a San Esteban, él sostiene las prendas, los abrigos, los mantos de aquellos que están lapidando a San Esteban, siendo todavía un joven. Es decir, que lo veía con buenos ojos el que aquellos que se alejaran un poco de la doctrina de la ley de Moisés, pues fueran castigados. Y él mismo, cuando llega a tener una cierta edad, pues se ofrece voluntario para ir a perseguir a estos llamados cristianos que se habían alejado de la ortodoxia judía. Y aquí es cuando viene el momento de la conversión. Aquí es cuando va hasta Damasco, que él mismo se había ofrecido precisamente para ir a Damasco y perseguir y encadenar a los cristianos que había allí, que vivían allí. Es cuando llega el momento de la conversión. Ese momento, como dice él, ya cerca de Damasco, de pronto una luz que le ciega y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, el Nazareno, al que tú persigues. Y entonces es cuando con la misma pasión que había perseguido a los cristianos, ahora él se deja bautizar por Ananías y con la misma pasión se dedica a predicar el Evangelio. Gracias a él, como os decía al principio, nosotros hemos conocido la fe, porque al principio ellos solamente predicaban a Jesús de Nazaret a los propios judíos, pero Pablo no. Pablo rompe las fronteras, universaliza el mensaje de Jesús para todo aquel que le quiera oír. Y entonces, gracias a esa misión, es el gran misionero, Pablo, gracias a esa misión, pues prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo conoce a Jesús. Tenemos el testimonio, pues eso, de las cartas que escribe, donde por una parte nos transmite los fundamentos de la fe cristiana, carta a los romanos, las 2 cartas de los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, etc. Y también las cartas pastorales, donde da consejos a los que están ya formando la comunidad cristiana y les da consejos de cómo tienen que actuar en el seno de la comunidad. Por lo tanto, tenemos esta fecha de hoy como fecha crucial en la fe cristiana. Gracias a San Pablo hemos conocido nosotros también la salvación de Jesucristo. El Dios de nuestros padres le dice: Ananías, te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo, o sea, conozcas a Jesucristo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Vas a ser testigo. Esa es la vocación del misionero. Y es también la vocación a la que todos nosotros estamos llamados, a ser testigos de lo que hemos visto y oído, testigos de Jesucristo, testigos de su amor, testigos de la salvación. Y le dice a Ananías: ¿y ahora qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo, lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo lo hace. Y esto significa que es a través de Ananías y a través del bautismo que
realiza es acogido en la comunidad cristiana, no sin recelos de muchos, porque sabían que había sido su perseguidor y algunos recelaban de Pablo, pero él mismo se encarga de convencer a la comunidad cristiana de aquí o de allá, de convencerles de que él es testigo de Jesucristo, apasionado por Jesucristo, hasta llegar, como veremos, os decía al principio, cuando celebremos luego su martirio, hasta llegar a derramar su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Y en el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Cuando ya después de resucitado se aparece a los 11. ¿Y qué les dice? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es lo que hace Pablo y es lo que se nos encarga también a nosotros. No como él, que se convirtió en el gran viajero para predicar la fe cristiana. Nosotros estamos cada uno en nuestro sitio, en nuestra familia, en el trabajo, donde estemos, pero todos tenemos el encargo de proclamar el Evangelio a toda la creación, de ser testigos de Jesucristo y de su salvación en toda nuestra labor, en toda nuestra tarea diaria. Ser testigos. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿somos de verdad testigos? ¿Somos, con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de actuar, con nuestras actitudes ante la vida, somos de verdad testigos del amor de Cristo? Proclamamos con nuestra vida, no con las palabras, con nuestra vida. Proclamamos el Evangelio a toda la creación, a todos los que nos rodean. El que crea y sea bautizado, dice San Marcos, se salvará. El que no crea será condenado. No se refiere aquí al mundo actual donde hay creyentes y no creyentes. No, en la época de Cristo y en la época de San Marcos, naturalmente, todos eran creyentes, porque está hablando a una comunidad judía. Todos eran creyentes, pero no todos aceptaban la palabra de Cristo. Y por eso dice, el que sea bautizado, se entiende en el nombre de Cristo, se salvará. Y el que no crea, el que lo rechace, a pesar de ser creyente, insisto, pero no acepta a Jesús, se condenará. Por lo tanto, nosotros que sí que somos creyentes, nosotros que hemos acogido y aceptado la palabra de Dios a través de Jesucristo y que hemos sido bautizados en la fe de Jesucristo, nosotros tenemos la obligación, el compromiso de ser testigos de ese Jesús en el mundo en que vivimos. Pues este es el ejemplo de San Pablo que celebramos hoy con alegría y con gozo, porque gracias a él hemos llegado a conocer a Jesucristo. Esta es la palabra de Dios de hoy, que nos invita a proclamar el Evangelio con nuestra vida en el mundo en que vivimos. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que hoy, que también cerramos ese octavario, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se cierra hoy, día 25, pues que todos los que creemos en Cristo, seamos de una confesión o seamos de otra, pero creemos en Cristo, que seamos de verdad testigos de Él en nuestro mundo. Vamos a pedírselo así al Señor.